Muy buenas noches, queridos estudiantes. Es un placer volverlos a ver aquí hoy en nuestro módulo 2, en otra sección de nuestro módulo 2, sobre la nomenclatura del arancel de aduanas. Recuerden que estamos cursando el módulo 2 del curso introductorio de comercio exterior con respecto a las leyes venezolanas. Entonces, veamos, ¿de qué se va a tratar esta clase de hoy? Tenemos aquí en la tabla de contenidos la definición y legislatura, el origen, la evolución, las características fundamentales de este mismo, su importancia y beneficios, lo más importante que será la estructura y codificación, y asimismo los elementos legales que determinan las mercaderías y mercancías en el mismo. Empecemos por el sistema armonizado. El sistema armonizado se inició, fue firmado en 1983 por la Organización Mundial de Aduanas. ¿Y para qué sirve? ¿Qué es realmente el sistema armonizado? Pues es todo aquel lenguaje del comercio que se utiliza en todas las aduanas a nivel internacional. ¿Para qué? Gracias al sistema armonizado nos encargamos de que absolutamente todos los países manejen un mismo lenguaje del comercio, gracias a la codificación de sus mercancías. Por lo tanto, aquí en Venezuela y en China podemos encontrar el mismo producto con los primeros 5 o 6 dígitos iguales a nivel mundial. Un caballo de raza pura puede tener el mismo código aquí en Venezuela y en Alemania. ¿Por qué? Porque eso se encarga el sistema armonizado, que fue designado gracias al Convenio Internacional de Designación y Codificación de Mercancías. Ahora, hablemos de aranceles. ¿Qué es un arancel y por qué es tan importante de mencionar aquí en este curso? Un arancel es un impuesto que se cobra sobre la importación de una mercancía determinada para que pueda ser ingresada a un país. ¿Eso qué significa? Son todos aquellos impuestos. Tenemos una diferencia entre lo que es un arancel y una tarifa, y eso lo derivaremos más adelante. Pero como les dije, la nomenclatura arancelaria es una estructura ordenada. Es una estructura netamente teórica y específica por la cual se manejan las mismas mercancías para poder categorizar, agrupar y normar, en este caso, todos aquellos códigos arancelarios. La nomenclatura en Venezuela, cuando hablamos de su historia, vamos a empezar desde 1782. Hablemos de que el desarrollo aduanero empezó a causa de España, como casi todos, en su mayoría los países hispanos, gracias al colonialismo. Después seguimos con que Venezuela se fue modernizando, avanzando tecnológicamente, hasta adoptar la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Esa fue la primera o más importante nomenclatura a utilizar a nivel internacional. ¿Okay? Sigue manteniendo esas mismas bases, igual que el sistema armonizado a nivel en general, pero en 2005 esta misma nomenclatura se unió gracias al Tratado de la Comunidad Andina o Nandina. Y por último, en 2013, adoptó los mismos reglamentos, pero del Mercosur. Entre las características principales, podemos encontrar que es un instrumento muy sencillo, completo y neutral. Esto que nos permite que sea muy fácil de determinar la clasificación de estas mercancías, ya que se constituye gracias a un reglamento en específico y normativo que te da las bases necesarias para poder clasificar en un grupo específico las partidas. Asimismo, es una nomenclatura polivalente. Como ya les dije, puede ser utilizada en muchísimos aspectos a nivel internacional. Este es un instrumento preciso. O sea, aquí no vamos a hablar de una mercancía como, ya les di el ejemplo del caballo. Aquí no se habla solamente de la mercancía del caballo, el caballo como mercancía, como objeto, sino que se habla de caballo criollo, caballo de raza pura para reproducción, caballo de raza pura para carrera. Hay un orden muy específico por cada una de las mercancías. Por lo tanto, esto permite su aplicación uniforme a nivel internacional. Tenemos un pequeño problema todavía con... Hablando de la importancia de las mercancías, como ya es bien sabido, clasificar las mercancías ayuda a que los aranceles entre los países se mantengan de una manera estándar. Asimismo, se considera que se adopta un lenguaje universal o un lenguaje común entre los aranceles, gracias a la OMA. Esto permite a los países por individual la recopilación de los datos estadísticos. Asimismo, los países podrían tener un control sobre las mercancías
salen, cuánto le dejan al país en la parte de la renta fiscal, ya cuánto les deja de impuestos, cuánto gana el país por una importación o una exportación, y asimismo adoptar medidas para facilitar la negociación internacional, los acuerdos, los tratados. Vamos a ponerles un ejemplo básico. Yo, Venezuela, exporto café. Brasil es el consumidor número 1 de café en Latinoamérica. Esto es un ejemplo. Pues a Brasil le conviene tener a Venezuela de aliado. Entonces creamos un acuerdo donde Venezuela le da un café a precios más económicos, pero tal vez cierto producto brasileño es de suma necesidad para nosotros. Entonces, en el acuerdo establecemos que ninguno de los dos pagamos impuestos por ese tipo de importaciones o exportaciones sobre las mercancías. Y de esa manera, digamos que se recopila mejor esta clase de datos estadísticos y permite el control fiscal de manera eficiente. Entre los beneficios, ya hablamos de la recopilación de estadísticas, el intercambio comercial y de información, pero aquí viene la parte donde les hablé sobre el control fiscal, ya que este ayuda a definir los aranceles de cada país sobre las mercancías. Esto le da una renta a la nación a la hora de establecer los impuestos, las tarifas, las políticas comerciales. Ahí es donde el país realmente gana, porque si al caso vamos, el comercio es el que mueve el mundo, y gracias al comercio es que los países tienen las verdaderas rentas. Tal vez Venezuela lo hace con el petróleo, tal vez otros lo hacen con el café. Japón, por ejemplo, como les dije en la primera clase, lo hace con tecnología, y ese es uno de los beneficios primordiales para que los países que se encuentran en desarrollo o los terceros mundos puedan subir de nivel, de categoría a nivel internacional. Ahora hablemos de mi parte favorita. Esto es lo que yo hago absolutamente todos los días de mi vida. Como ya les había comentado, recuerden que yo estudio ciencias fiscales, gestión aduanas y comercio exterior. Y cuando la gente dice, no, que en el comercio exterior la gente gana demasiado dinero, ¿saben dónde gana dinero la gente? Estudian esto, porque esto no es nada fácil. La valorización aduanera, arancelaria, la clasificación de una mercancía es de las profesiones mejor pagadas, porque no cualquiera puede hacerlo correctamente. Hablemos de la estructura. Cuando hablamos de la nomenclatura, podemos ver aquí en la parte de abajo que se divide por secciones, capítulos, partidas y subpartidas. ¿Por qué lo dejamos hasta las subpartidas? Porque estos primeros 6 son los que se manejan a nivel internacional. Estos son los códigos que nosotros manejamos a nivel mundial en la parte de las aduanas. Esta misma consta de 97 capítulos, al menos la ley de arancelaria aquí en Venezuela. Y aunque ustedes crean que 97 capítulos no es mucho, créanme que son aproximadamente 340 páginas de puros códigos. Y eso no cualquiera se lo puede aprender. Está bastante complicado. En la parte de las secciones vemos una zonificación más general del producto a estudiar. En el capítulo vemos un poco más especificado. Aquí tenemos en el ejemplo las hortalizas, las plantas, raíces. En la partida vemos mucho más específico el artículo, que ya no es solamente plantas y hortalizas, ahora es las papas. Y no solamente las papas frescas o refrigeradas. Y mucho más abajo, que es una subpartida, es la especificación suprema en la parte estructural. Y aquí hablamos de que no son papas frescas y refrigeradas para cualquier cosa, sino específicamente para nosotros. En la parte de codificación, vemos que consta de 10 dígitos, de 10 cifras. Entre las primeras 2 se habla del capítulo, las siguientes 2, o sea, 3 y 4, hablamos de la partida, 5 y 6 hablamos de la subpartida, y hasta ahí se corta la codificación mundial. Ahí es donde hablamos del sistema armonizado, que es lo que utilizamos cierto grupo de países, que se consideran el 7 y en el 8, y la nomenclatura regional cada del país, que ahí es donde vemos los últimos 2 dígitos. En eso consiste la nomenclatura arancelaria nacional. Ya sabemos que los primeros 6 mundiales, del 7 y del 8, es el sistema que adopte la región, digamos, por ejemplo, la Unión Europea utiliza una codificación distinta a la que utiliza el Mercosur. Y por último, los últimos 2 dígitos ya es a nivel nacional. Solamente Venezuela va a tener esos últimos 2 códigos. Tal vez lo comparta con uno
que otro país, pero por pura y mera casualidad. Aquí tenemos algunas de las reglas generales para la interpretación, que realmente no las voy a leer todas porque son bastante difíciles de, digamos, de digerir, ¿ok? Cada una de estas reglas te va a dar una pequeña noción para poder tú clasificar una mercancía. ¿Por qué es importante el estudio de estas reglas? Mientras las van leyendo un poco para que terminen de referenciar y hacer un poquito de palabras para asimilar de mejor manera. Porque aquí es donde te va a establecer por qué parte se va a codificar una mercancía, o se va a clasificar si es por su valor, si es por su peso, si es por una mercancía en específico, si es una guitarra si tiene un estuche, si tiene un envase, hay una diferencia entre envase y estuche, que depende del uso. Porque, ok, leyéndolo así está fácil, pero en el momento en el que te ponen, me lo le hicieron un examen, de verdad, es bastante complicado. En el momento en el que te ponen un kit completo de un perfume, con una brocha de maquillaje, con un polvo y un rubor, ok, tienes tu estuche con tu kit de maquillaje, pero resulta que el kit de maquillaje, el estuche, es de oro. Entonces, ok, el producto principal es lo que está dentro. Además es un conjunto, que eso también es importante en las reglas, un conjunto. Pero ok, ¿por dónde tú lo clasificas? Si es de oro, entonces el estuche vale más. Pero si el producto principal es el otro, entonces es para pensarlo, no para cualquiera de este tipo de carreras, pero cumplo con darles las nociones básicas para que ustedes también puedan notar un poquito de qué se va esta parte del comercio exterior en Venezuela. Más que todo esto es lo que se maneja en aduanas. Esto y los trámites aduaneros, que más adelante los veremos, o se los nombraré. Pero bueno, aquí les puse las reglas generales complementarias, porque así como están las reglas generales, están las complementarias. Aquí se habla ya de la parte, dependiendo de la subpartida o partida, si en las normas de la sección te dice, esta no se puede aplicar por acá, por esto y por esto, simplemente no se puede ya, hay que buscarle la vuelta entre las 97 y debe de contar partidas. Y bueno, los envases y estuches que contengan la mercancía. Les dejé esta frase al final, porque es muy importante para analizar. En un mundo de libre comercio y democracia no hay incentivo para la guerra y la conquista. De Ludwig Henry. Y con esto concluimos la clase de nomenclatura arancelaria venezolana del módulo 2 de comercio exterior introductorio. Muchísimas gracias.